Estas son las 8 rutinas de Authentic Jazz más conocidas y practicadas en el mundo swing. Los mejores bailarines del Lindy Hop invierten mucho tiempo en dominar estas rutinas, porque el baile en pareja se fundamenta en nuestra capacidad para movernos solos, como el sexo. Practicarlas no solo expande nuestro repertorio, sino que mejora nuestra musicalidad y calidad de movimiento, haciéndonos Lindy Hoppers más completos y creativos. Eso sin contar que mejoran nuestra agilidad, nuestra coordinación, nuestra capacidad aeróbica y nos mantienen en forma cuando no tengamos una pareja con la que practicar. Empezamos. Sinsem, la coreografía más popular y practicada en el mundo del Lindy Hop. Originalmente era una rutina de claqué creada en 1927 por Leonard Reed y Willie Bryant, pero después se adaptó como baile en línea para que cualquiera pudiera realizarla. Pero fue a finales de los 80 cuando Frankie Manning prolongó la rutina original, creando el Sinsem que bailamos juntos en la comunidad swing, aunque existen versiones interesantes como la practicada en el Savoy en los años 40. En su versión básica es la rutina de Authentic Jazz más sencilla de aprender y es recomendable comenzar por ella para aprender un vocabulario básico de pasos, pero no es necesariamente una rutina simple. Si lo deseas, puedes complicarla con variaciones y ritmos mucho más complejos o añadir el zapateo de claqué. Suele practicarse con los temas Think What You Do y The Sinsem Song, o con el tema 32 Bar Riff que compuso su creador y que es perfecto para practicar claqué. Recreation. Se cree que esta rutina surgió en el Cotton Club, donde Cab Calloway interpretó una canción del mismo nombre y después habría llegado al Teatro Apolo de Harlem. Así fue como Norma Miller tuvo contacto con ella, aunque la rutina original se perdió. Norma Miller solo recordaba partes, pero coreografió su forma actual para transmitirla a las nuevas generaciones. A Norma le gustaba usar partes de esta rutina como comodín para completar sus rutinas de baile jazz, e incluso se decía que servía de audición para entrar a su grupo de bailarines. Es una rutina de nivel avanzado con ritmos que pueden resultar desafiantes y requerir mucha práctica. Normalmente se emplea el tema Jive at 5 de Count Basie o Cornet Pocket. Mama's Too. Al parecer, los Whitey's Lindy Hoppers usaban esta rutina para calentar antes de realizar sus secuencias más exigentes. Recibe su nombre en honor de Mama Lou Parks, que realizaba esta rutina con frecuencia. Mama Lou no solo fue bailarina y trabajadora del Savoy Ballroom, sino que fue esencial para la conservación de los bailes jazz hasta su muerte en 1990. El llamado renacimiento del Lindy Hop ha sido discutido por el hecho de que bailarines como Mama Lou o Al Means nunca dejaron de bailar, cuando todo estaba en contra y las masas seguían otras modas. La rutina Mama's Too sería bastante asequible, de no ser por el squat Charleston, que requiere cierta práctica, pero es bastante divertida cuando se baila rápido. Dos buenas opciones para bailarla son Jumping at the Putside de Count Basie o Hand Clapping de Red Price. ¡Salud! Big Apple. El Big Apple era un baile grupal que tiene su origen en los círculos de baile que realizaban afroamericanos en las plantaciones del sur, pero como baile social fue creado en el Big Apple Night Club en Carolina del Sur en torno a 1936 y causó tal sensación que se extendió rápidamente a ciudades como Nueva York. Una persona se encargaba de dirigir la coreografía, anunciando los pasos que los bailarines debían realizar. En 1937, Frankie Manning recibió el encargo de armar una versión del Big Apple para los Whitey's Lindy Hoppers y combinando pasos antiguos con pasos de su propia cosecha, estableció la coreografía que aprendemos actualmente. Es una rutina de nivel avanzado, no tanto por la dificultad de sus pasos, sino por su duración y la velocidad a la que se realiza. Suele bailarse con el tema Big Apple Contest de Solomon Douglas Swintet. Dean Collins Sinsem. Se piensa que Dean Collins inventó esta secuencia en torno a 1938 y pueden admirarse fragmentos de la misma en varios films, algunos junto a Jules McGowan. Su nombre es engañoso porque después de los primeros pasos, que son similares al Sinsem original, esta coreo cambia por completo, incluyendo una gran cantidad de pasos y variaciones sofisticadas. Dean fue un gran bailarín de claqué, lo que puede apreciarse en los ritmos sincopados y la precisión requerida para esta coreografía, que tiene una estética diferente de otras rutinas de baile jazz. Esta secuencia requiere un nivel avanzado, un gran dominio del juego de pies y los cambios de ritmo, y se presta mejor a tempos medios o rápidos. No existe un tema tradicional para practicarla, aunque Dean Collins la ejecutó en su versión rápida con Hep and Happy de Glenn Gray y con Cornet Pocket en su forma lenta. Tranquilo.
Esta rutina recibe su nombre de la bailarina en la que Frankie Manning se inspiró, tomando sus primeros pasos, Fall of the Log, Shuffles y Lowdowns, para iniciar la coreografía. Comenzó siendo una rutina social que se realizaba en el Savoy, siendo famosa la versión realizada por Pepsi Bethel, Al Means y Leon James a principio de los 50. Lo más interesante es apreciar cómo cada bailarín añade sus variaciones y su personalidad, siguiendo el espíritu de la tradición Authentic Jazz. Esta versión es la referencia para el Tranky-Do que realizamos en la actualidad, aunque Frankie inventó otras versiones durante los 80 y 90. Es una rutina de nivel intermedio o alto, dependiendo de la velocidad, con un vocabulario de pasos asequible y muy variado. Se practica con el tema Tuxedo Junction cuando se prefiere la versión lenta o con Dipsy Doodle cuando nos gusta la velocidad. Jitterbug Stroll. Este baile recibe su nombre del club Jitterbugs en Londres, donde fue creado en 1992 por Ryan François y desde entonces se convirtió en una rutina muy popular entre los Lindy Hoppers. Ryan compuso esta secuencia a partir de pasos de jazz tradicionales de la era swing, siguiendo una estructura de blues de 12 compases, y a diferencia de otras rutinas que encaran siempre la misma dirección, en esta se rota 90 grados después de cada sección. El Jitterbug Stroll es divertido y asequible, aunque sus cambios de dirección pueden desconcertar y exige que todos los participantes sean capaces de bailar sin tener una referencia delante. Es una rutina de dificultad media que requiere cierta elegancia y fluidez. Los temas más indicados para esta coreografía son Boot Chopper's Ball de Woody Herman o 1 O'Clock Jump de Count Basie. Killer Boogie. El Killer Boogie es una rutina frenética creada por Marcus Koch, campeón mundial de Boogie Boogie y difusor de los bailes swing. La secuencia original apareció en un vídeo tutorial en el año 2005 e iba a ser una demostración práctica, pero comenzó a ser difundida por internet y se convirtió en un fenómeno mundial. Una década después, Marcus decidió prolongar la rutina original para que fuera ejecutada en exhibiciones con todos los bailarines en perfecta sincronía. La secuencia tiene muchos pasos diferentes que sirven para cualquier baile swing. El Killer Boogie requiere un nivel técnico experto y una buena capacidad aeróbica, porque sus variaciones intrincadas se realizan a más de 250 beats por minuto, aunque se puede practicar con temas más lentos. Se baila con el tema Killer Boogie, compuesto por Jan Ritman, con el que se coordinan todos los pasos de esta secuencia. Y eso ha sido todo, esperamos haberte dado ideas para seguir practicando y mejorando tu jazz, y si el vídeo te ha sido de ayuda, por favor suscríbete, déjanos tu like y tu comentario, nos ayudará a seguir haciendo este trabajo. Un abrazo con jazz. A ver cuándo me voy a Andorra.